Qué bueno que podemos estar aquí. Vamos a dar inicio con el estudio de las Sagradas Escrituras. Yo sé que nos corresponde estudiar el libro de Samuel y nos encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Vamos a ver un capítulo que es muy popular en el área cristiana. Pero permíteme iniciar, por favor, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo. Quiero que abramos nuestras Biblias a manera de introducción en el Evangelio de Mateo, por favor. Si me haces el favor, Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1 es un evangelio, es hermoso, es un evangelio que fue escrito para los judíos, ¿no? Cristianos judíos del primer siglo. Evangelio de Mateo capítulo 1, por favor. El capítulo 1 del Evangelio de Mateo habla de la genealogía de Jesús. Quiero empezar de esta manera, a manera de introducción, por lo siguiente, familia. Nosotros tengo que empezar con esta definición de conceptos, porque es importante, muy importante, que nosotros comprendamos una definición que es de alta importancia, valga la redundancia, dentro de nuestro cristianismo. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, hasta los evangelios y las cartas pastorales, las cartas generales y el libro de Revelación, que es el Apocalipsis, nos habla de un tema en específico, nada más. La Biblia no habla de temas separados ni aislados, no. La Biblia habla de un solo tema. ¿Y cuál es ese tema en particular? La redención del pueblo de Dios. Otra vez, el tema del que habla las Sagradas Escrituras es la reconciliación por medio de la redención del pueblo de Dios para con sus hijos. O sea, ¿qué significa esto? Dios buscó y salvó a los suyos, y de eso habla las Escrituras. Desde el Génesis habla de la caída, y de ahí empieza todo este proceso histórico de revelación, así se le denomina, a lo largo y a la luz del Antiguo Testamento, hasta llegar a la revelación máxima, que es nuestro Señor Jesucristo, en donde en Él se muestra la reconciliación de Dios. ¿Con quién? Con su pueblo. Y de eso habla las Sagradas Escrituras. Esa es la centralidad de toda la Biblia. Ahora bien, en el Antiguo Testamento existen personajes, hermanos, personajes que son de suma importancia. ¿Por qué? Porque hay personajes que apuntan a Cristo. ¿Qué significa esto? En teología se les conoce como tipo. Es el tipo de Jesús. Y el antitipo, así se le conoce, es Cristo mismo. Ahora bien, hoy vamos a ver un personaje que es un tipo de Cristo. Ya lo vimos en la introducción, que es ¿quién? David. Y a muchos de nosotros nos suena, es el rey David. Yo creo que es el rey más famoso del pueblo de Israel a lo largo de la historia, el rey David, junto con el rey Salomón y junto con Saúl, ¿no? Pero David es un tipo de Jesús. David es un tipo de Cristo, como lo es Moisés, por ejemplo, como lo es Abraham, por ejemplo, etcétera, etcétera. Son tipos de Cristo. Y el antitipo, ya lo conocemos, es ¿quién? Jesús. Ahora, voy a ponerlo de esta manera. Es David, y David apunta, así como en forma de un arco, una catapulta, imagínate. Este es David y va apuntando ¿hacia quién? Hacia Jesús. Aquí está Moisés, más atrás en la historia, va apuntando ¿hacia quién? Hacia Jesús. Y luego está, ¿quién más? Abraham, y va apuntando ¿hacia quién? Hacia Jesús. Está Isaac, después de Abraham, ¿a quién apunta? A Jesús, etcétera. Estos personajes son muy particulares porque en el Antiguo Testamento nos apuntan, nos avientan la dirección ¿hacia quién? Hacia la máxima revelación, que es Cristo. Porque en Cristo encontramos esa reconciliación de Dios, ¿con quién? Con su pueblo. ¿Sí queda claro hasta ahí? Ahora bien, vamos a Mateo capítulo 1 porque vamos a ver este punto y es muy importante para comprender el texto de hoy, porque si no nos vamos a quedar con la grandiosa batalla de David con Goliat. Hoy vamos a ver esa batalla que es muy popular. Checa lo que dice el versículo 1 del Evangelio de Mateo capítulo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo. ¿De quién es la genealogía?
¿Hijo de quién? Ah, caray, a ver, ¿Jesús fue hijo de David? ¿Es hijo de quién? De Dios. ¿Sí me explico? ¿Nacido de quién? De María. ¿Y quién era su padre en la carne? José. ¿Sí? Ok. Pero aquí dice hijo de David. ¿Cómo hijo de David? ¿A qué se refiere esto? Bueno, voy a explicar de la siguiente manera. Es de donde proviene el linaje. ¿Sí me explico? La ascendencia de Jesús. Jesús es descendiente ¿de quién? De David, en el linaje. Es como, por ejemplo, en los tiempos de antes, como decían por ahí, ¿qué significa? Cuando yo iba me preguntaban, ¿y de quién eres hijo? No sé si te acuerdas, ¿de quién eres hijo? De fulano de tal. Ah, entonces ya sé ¿de quién eres hijo? De don Alejandro Flores, ¿no? Así era mi papá, así se llamaba mi papá. Y dice, entonces ya sé de quién eres hijo. Y nada más por eso ya sabían si eras bueno o eras malo moralmente, ¿no? Entre comillas, era como que tú, ¿sí o no? O sea, no, pues hijo de tigre pintito, ¿sí? Y eso siempre era tu tarjeta de presentación. ¿De dónde eres? Bueno, yo soy hijo de fulano de tal. Bueno, es tu ascendencia. Esto, Jesús proviene del linaje ¿de quién? De David. Aquí está bien claro. David, ¿hacia quién nos apuntaba? Hacia Jesús. Vamos a seguir más adelante en el versículo 2. Abraham engendró hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sará. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Verso 4, Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró a Rahab. ¿Te acuerdas de Rahab la ramera? En Josué, es ella. Checa lo que dice, a vos, y vos engendró ¿a quién? A Ruth. ¿Te acuerdas de Ruth? Hay un libro que se llama el libro de Ruth. Bueno, aquí está. Y luego Ruth a Obed, y Obed ¿a quién? ¿Te acuerdas de Isaí? Isaí es el papá ¿de quién? De David. Y eso lo encontramos en el libro de Ruth. ¿Te fijas cómo va apuntando todo? ¿Cómo se va mezclando todo? Checa lo siguiente. Dice, Isaí engendró ¿a quién? Al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer ¿de quién? De Urías. Hasta ahí. Lo que me interesa es mostrar que Jesús desciende ¿de quién? De David, del rey David. Hoy vamos a ver, y entra en escena el rey David. No como rey todavía, sino como guerrero. Hoy vamos a ver a David como guerrero. Y quiero que vayamos ahora sí al primer libro de Samuel, capítulo 17. El día de hoy veremos un capítulo muy popular dentro del cristianismo. Yo creo que es uno de los más populares, junto con el de el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y la crucifixión, obviamente. Pero afuera de ello está este pasaje del primer libro de Samuel, capítulo 17, que es, hermanos, es David en contra ¿de quién? ¿Te acuerdas de eso? ¿De quién? ¿Contra quién peleó Goliat? Digo, David. Ya se los dije. ¿Contra quién peleó Goliat? No, contra Goliat no. ¿Contra quién? Contra David. Ahora, esto es interesante, ¿por qué? Porque vemos, Goliat era ¿quién? Era un gigante. ¿Un gigante qué? Filisteo. Ahora, esto es importante porque vienen muchas incógnitas, que si existieron los gigantes, que si no, que si esto, que si las 5 piedras, porque David lo destruyó a Goliat con una piedra y con una honda. ¿Sí te sabes esa historia? No fue una resortera, fue una honda. Ahora, para empezar, quiero mencionar lo siguiente también, porque la honda, hermanos y hermanas, era un arma letal. Quiero desmentir esta historia de que la honda era como si tiraras piedritas con una resortera. No. La honda era un arma letal en esa época. Era como traer una pistola hoy en día. Así, de letal era una honda. Y dices, ¿pero cómo es posible? Sí. De hecho, agarraban una honda. De hecho, había ejércitos que tenían honderos que se dedicaban a tirar con honda. La honda alcanzaba velocidades tremendas que
eran personas que tenían una puntería y alcanzaban velocidades tremendas al grado que podían romper el cráneo de un ser humano sin casco. Con casco perforaba el casco y se impregnaba y se encajaba en el cráneo. Era algo impresionante usar una honda. ¿Y sabes quién era experto en usar honda? David. ¡Wow! Porque luego dicen, pero ¿cómo pudo ser que con una honda? No, sí, claro. Es más, Goliat tuvo miedo cuando David sacó la honda y dijo, híjole, ¿qué pasa? Y le dispara y lo asesinó literalmente. ¿Por qué? Porque no tenía posibilidad de nada. He visto muchas predicaciones, he escuchado muchas cosas que dicen, bueno, el Espíritu Santo fue el que le dio la fuerza para que destruyera al gigante. Y sí, pero no. En realidad David era un experto en usar la honda, y la honda era un arma mortal en aquella época. En aquel momento no había armas de fuego como el día de hoy. Y quiero empezar de esta manera. ¿Por qué? Porque hay muchas tabúes en esta batalla. ¿Sí me explico? Goliat mediría alrededor de unos 2.92 metros, algunos mencionan 3 metros, era alto, era gigante. Yo no conozco personas de ese tamaño, no he conocido personas de ese tamaño. Hasta hoy no las he visto, pero sí existieron. De hecho, David tomó 5 piedras. ¿Por qué? Porque Goliat tenía 4 parientes cercanos y que eran gigantes también. Eso lo podemos ver en el último capítulo del 2º libro de Samuel. Entonces David toma 5 piedras porque dice, una para cada uno de los gigantes que se me pueden venir. Tú puedes decir, pero aquí nada más menciona a Goliat. Sí, pero más adelante en el 2º libro de Samuel podemos ver cómo había 4 parientes aparte de Goliat y que también eran gigantes, y los llamados valientes de David acabaron con ellos. Lo vamos a ver mucho más adelante cuando veamos el 2º libro de Samuel, pero tú lo puedes ver en el 2º libro de Samuel, el último capítulo, ahí viene. Ahora, quiero mencionar esto porque hoy vamos a leer mucho texto y yo voy a simplificar mi predicación. Quiero ser muy puntual en lo que se va a mencionar. Es una narrativa, no la puedo cortar porque es toda una historia completita, desde todo el capítulo 17, así es que lo tengo que leer, si no tendría que dividir el sermón en 3 secciones y no me conviene a mí. ¿Sabes por qué no? Porque se va a perder el hilo de la historia y a mí me conviene, o me interesa más bien, que se comprenda la historia de manera perfecta. Versículo 1 de Samuel capítulo 17, leemos y menciono el esquema de mi sermón. Dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Socó, que es de Judá, y acamparon entre Socó y Aseca en Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce y en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Esto es alrededor de 50 kilos de hoy, ¿sí? Estaba pesada, 50 kilos. Vamos a seguir. Sobre sus piernas tenía grebas de bronce. Las grebas eran recubrimientos, que eran de bronce para proteger pues las partes bajas de sus piernas, dice. Y jabalina de bronce entre sus hombros. Y el asta de su lanza era como de un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, que iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros a un hombre que venga contra mí. Esto lo dice Goliat. Dice: si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo.
Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y ¿qué dice? Y tuvieron gran miedo. Versículo 12. David, esto es un paréntesis en la narrativa. David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Samá. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores de Saúl. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David, su hijo: toma ahora para tus hermanos un efá de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Elá peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje. Fíjate, David no se fue solo. David llevaba una persona al lado y llevaba un asno. Checa lo que dice: y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían, ¿qué dice? Gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Dice: al que venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque fíjate en esto que dice David: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de quién? Del Dios viviente. Fíjate, todas las expresiones de todos los elementos del ejército, incluso del rey Saúl, nadie había expresado al Dios de Israel. David es el único que expresa: ¿quién es este filisteo que se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios grande de Israel? Es el único que dice esto. Esto es muy interesante y es muy importante. ¿Por qué? Para que podamos comprender la narrativa, para que podamos comprender el texto. Muchos mencionan y algunos dicen que David, la fe de David, y es admirable David por su grande fe al momento de vencer al gigante. Pero deja mencionarte lo siguiente: David no estaba confiado en que vencería al gigante. David estaba confiado, ¿saben en quién? En Dios. Así de fácil. David no sabía si vencería al gigante o no lo vencería. David estaba confiado en Dios. Eso es en lo que él estaba confiado. Él no estaba confiado en lo que podía resultar de esa gran batalla. Él estaba confiado en quien había permitido y en quien él creía y confiaba. No sé si me explico. A veces muchos de nosotros estamos confiados en que todo se va a solucionar de acuerdo a lo que nosotros pensamos que es lo correcto. No sé si me explico. Y a eso le llamamos fe. Eso, hermano y hermana, no es fe. Esas son buenas intenciones en tu corazón, pero eso no es fe. La fe proviene de Dios y es para Él. De Él somos, en Él nos movemos y para Él vivimos. Amén. Eso es lo que tenemos que imitar de David.
Eso es lo que tenemos que imitar de David. No sé si me explico. Él no estaba pensando en vencer al gigante. Él sabía de quién era hijo. Y eso es algo que nosotros tenemos que estar descansando siempre, hermanos. Yo no quiero dirigir este texto y te lo quiero mencionar. Las grandes batallas se pueden vencer, así como venció David, con una piedrecita. No, yo quiero irme a la profundidad de este texto y así lo empecé. ¿Cuál es la profundidad? ¿Hacia dónde nos apunta David? ¿Hacia dónde? Hacia Jesús. Y ahorita vamos a ver esto. Sigamos por favor en la lectura. Dice: y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar, Eliab, su hermano mayor, aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? O sea, no estás hablando por hablar. ¿Yo qué hice? Yo no hice nada. Yo simplemente estoy diciendo: ¿quién se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? ¿Por qué? Eso es lo único que dije. Checa lo que dice David más adelante en el versículo 30. Perdón, el texto en el versículo 30. Apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron todas las palabras de David fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. ¡Wow! O sea, él le dice al rey: mire, rey, usted no se preocupe, tranquilo, que su corazón no desfallezca. Yo voy a pelear contra ese filisteo. ¡Wow! Yo dije, órale. O sea, él está dando tranquilidad al rey. ¿Sí? ¿Te fijas? Porque es que David no estaba esperanzado en lo que podía lograr al vencer al filisteo, a Goliat. Él estaba esperanzado en el Dios al quien él creía. No sé si me explico. Esto es la centralidad, hermanos. Checa lo que dice. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David le respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas. Fíjate, dice, ¿era pastor de qué? De las ovejas. Era, no, es que todavía es. O sea, pero él dice, era. Checa, dice, de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso, dice, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo, ¿qué dice? Mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército ¿de quién? Otra vez del Dios viviente, añadió David. Jehová, que me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. ¿En quién estaba confiando David? En Dios. No estaba confiando en el resultado de la batalla, estaba confiando ¿en quién? En Dios. Checa lo que dice más adelante. Dice, y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Es la primera vez que Saúl pronuncia el nombre de Jehová en todo el relato, cuando le da una bendición ¿a quién? A David. Vamos a seguir y me voy de corrido, terminamos el texto. Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Versículo 41, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era un muchacho y rubio y de hermoso parecer.
Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra. E hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Crón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharaim hasta Gad y Ecrón, y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí. ¿De qué? De Belén. Este texto es maravilloso, es una narrativa fascinante. Mi sermón se divide en dos partes, son sencillas, puesto que la narrativa no es compleja, es sencilla y aparte es muy conocida por todos nosotros. Por eso di inicio apuntando a donde marca la señal principal de a donde nos apunta este relato. Nosotros nos podemos enfocar, número uno, mis hermanos, en la batalla que David tuvo ¿con quién? Con Goliat. Y podemos descifrarla o interpretarla de la siguiente manera y decir: bueno, esto me lleva a que David era un muchacho y nos imaginamos que era un muchachito como de unos 7 años, 8 años, 10 años. No, este hombre, David, algunos historiadores mencionan que tendría entre 17, 18 años a 20, 22 años aproximadamente. O sea, era un jovencito, era un joven. Ahora, número uno. Número dos, hermanos, esto es importante. Nosotros podemos descifrar el texto, o más bien interpretar el texto y decir: así como este joven pudo derrotar a un gigante con una sola piedra, así tú puedes enfrentar tus batallas con una piedra que es una fe tan pequeñita y puedes derrotar y destruir tus batallas. Pero ese no es el texto. Eso no es la centralidad. Eso no es la realidad del texto. Hermanos, si bien es cierto, nosotros podemos interpretar este texto y decir: la fe de David, pero no, tampoco. La centralidad del texto, hermanos, es hacia dónde nos apunta David y lo que significa Goliat para este texto y para nuestra realidad. ¿Quién escribió este texto? Samuel sabía que el pueblo de Israel iba en un reinado en decadencia en este momento. Para cuando ya se escribe Samuel, ya se conocía la historia de Saúl y cómo había caído en un déficit horrible porque un espíritu maligno enviado por Jehová le atormentaba. ¿Te acuerdas? Y eso lo vimos la semana pasada.
La centralidad del texto que nos quiere mostrar Samuel, que es el profeta, es, mis hermanos, algo fascinante y apunta a la redención. Cómo Dios levantó a un hombre, a un rey, y lo ungió para que salvara a el pueblo, mis hermanos. Y esto nos apuntaba a lo que vimos como introducción en el Nuevo Testamento. ¿A quién apuntaba David? A Jesús. Y esto es importante, familia. ¿Por qué? Jesús, ¿qué hizo? Murió y dio su vida por los suyos, para reconciliarnos con Dios. David, ¿qué hizo? Dio su vida, ¿para qué? Para salvar al pueblo de Israel. ¿De quién? De un paladín, de un feroz gigante. Feroz entre comillas, era todo el ejército completo, no solamente era Goliat. Vamos a ver esto porque es muy interesante. El esquema de mi sermón son 2 puntos, el panorama de la historia. Y el segundo punto es la batalla. En la batalla me lleva a mi conclusión. Quiero que analices, o que más bien se te quede en tu cabecita almacenado esta referencia. David nos apunta a Jesús. Checa lo que dice esto, el panorama, mis hermanos, del versículo 1 al versículo 30. Voy a explicarlo a grandes rasgos, ya lo leímos, y hay poco que profundizar en esto. Por ejemplo, el esquema, ¿cuál es? Se encontraba el ejército de los filisteos, se reúne en un collado, más bien en un montículo, luego bajaba el monte, había una llanura, algo liso. ¿Me explico? Y luego había otra montaña y ahí estaban, ¿quiénes? Los israelitas. De un lado estaban los filisteos y de otro lado estaban los israelitas. Luego, esto es muy interesante, mis hermanos. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasaba? Tú puedes pensar, o se puede ver, que decía se levantaba de repente un gigante y se ponía en el centro y gritaba y otra vez se regresaba, ¿no? ¿Cómo funcionaba esto o cómo era? De la siguiente manera. El ejército de Israel se ponía en armas, se plantaba el ejército filisteo, bajaban a la batalla todo el ejército completo, empezaban a luchar entre los 2 ejércitos y de repente salía Goliat gritando lo que estamos escuchando. ¿Y sabes qué hacía? El ejército de Israel se hacía para atrás. O sea, se rejuntaba y los filisteos empezaban a ganar, pero se echaban para atrás y se quedaba solo Goliat. No sé si me explico. La batalla empezaba, pero al momento de que empezaba, ¿sabes qué? Se venía Goliat corriendo y empezaba a hacer la batalla y gritándoles, y gritaba fuerte. Imagínate esto en una llanura con montañas alrededor. Pues ahí el estruendo de la voz de este hombre. Tú puedes decir, hermano, ¿pero existían gigantes en aquella época? Sí existían. Es una historia ajena a esto, no entraré en detalles arqueológicos, pero sí hay vestigios. De hecho, hay inscripciones en las últimas pruebas antropológicas que se han encontrado con respecto a los filisteos o a la nación de los filisteos. Hay escritos que hablan del personaje de Goliat, un gigante llamado Goliat, o un paladín que tenían llamado Goliat. ¿Qué significa el término paladín? Es muy interesante, alguien que intercede por nosotros, o alguien que está en el hebreo, significa eso, alguien que se pone en medio de, eso significa en el hebreo. En nuestro castellano, pues es la connotación o la entonación de que es un líder, ¿sí me explico? Pero en el hebreo, en el significado del original, significa una persona que se pone en medio de, para luchar por. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué pasaba? Esto estuvo así durante 40 días. Imagínate, 40 días. Se juntaba el ejército de Israel, se venían y luego se venían y salía Goliat y les gritaba y otra vez y se hacían para atrás, ¿no? Y tenían pavor. 40 días así, unos con otros y unos con otros y unos con otros. Dijo Goliat, si ustedes me dan a un peleador y me lo dan y me lo ponen, vamos a hacer un toma y daca, ¿no? Si me gana, nosotros seremos sus esclavos. Pero si yo le gano,
ustedes serán, ¿qué? Nuestros esclavos. Entonces, el papá, Isaí, 3 de los hijos de él, que eran los primogénitos, este es el panorama de la narrativa, está preocupado por sus hijos. 40 días en batalla, hermanos. No sé si me explico. Ya es más de un mes en batalla y no regresaban, estaban preocupados, y no nada más la familia de Isaí, sino varias familias mandaban, y era normal porque estaban preocupados por sus familiares. No eran soldados muchos de ellos, sino que los tomó Saúl. Ahora, ¿qué está pasando, familia? ¿O qué sucedió? Mandan a David. A mí me encanta esta historia, ¿sabes por qué? Porque decía uno de los comentarios que leía, dice, ¿por qué Isaí en el momento preciso, cuando este gigante va a gritar y amenazar al pueblo y que se juntan para batalla, llega enseguida David? ¿Quién crees que produjo toda esa circunstancia alrededor? Dios, de manera providencial, para que llegara en el momento justo David y escuchara la amenaza del gigante Goliat. Cuando llega, escucha y me encanta la voz de David que dice, ¿cómo se atreve? Palabras más, palabras menos. David le dice, escucha la amenaza de ese hombre en medio de batalla y cómo se repele el ejército israelita y el ejército de los filisteos se detiene, y David se enoja. ¿Cómo se atreve a hablarle así ese incircunciso filisteo? ¡Wow! A mí me impresionó. Fíjate, quiero que vayamos por favor en el versículo 26. No, desde el versículo 25, por favor. Dice, ¿no habéis visto aquel hombre? Dice, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar ¿a quién? A Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos la casa de su padre en Israel. No era cualquier cosa, era muy buena la riqueza, o sea, era muy bueno el premio, el galardón. No ibas a pagar impuestos de por vida, o sea, era muy bueno y aparte te ibas a ser rico, ¿no? Checa lo que dice. Dice en el versículo 26, entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? ¿Por qué? Fíjate lo que dice, ¿quién es este filisteo incircunciso? Esto que está diciendo David es algo grotesco, O sea, ¿quién es este filisteo? No es algo como tú y yo, oye, ¿quién es él? O sea, muestra en su tono de expresión cierto celo y dice, ¿quién es este filisteo incircunciso? Checa lo que dice más adelante, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Después, más adelante, el hermano mayor lo escucha y le dice a David, ¿qué quieres? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué haces? Siempre pasa eso con los hermanos mayores y los menores, ¿no? Como el hermano mayor y luego el menor y se pelean y David dice, ¿pero qué hice? No hice nada. Dice David, siempre lo único que dije es, ¿quién es este incircunciso? ¿Por qué está hablando así? ¿Y quién se cree? Esto es central, familia. David no está fijándose, como lo mencioné en un momento, en el resultado de la batalla. Es más, David le dice al rey, tranquilo Saúl, yo me voy a enfrentar con él. Usted tranquilo, mi rey. Ojo, Saúl ya sabía quién era David. ¿Te acuerdas que David le tocaba el arpa? Según el texto, bueno, era el instrumento de cuerda que mencioné la semana pasada. Ya lo conocía, pero Saúl, hermanos, como era el rey, no era como que tenía cercanía con sus siervos. No sé si me explico, o sea,
no era como que, ay, mira, a ver, ¿quién es él? No, no, o sea, era el rey, un siervo, pues que me toque, ¿no? Es como si el estéreo, no sé, un aparato, me explico, me pusiera música. Así veía a la gente, ¿no? Como objetos. Pero cuando se le acerca a David y le dice, no se preocupe mi rey, yo me voy a enfrentar a ese gigante. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Saúl lo ve. Y ahí se hace un panorama cuando sale David en contra del filisteo, como ya lo mencioné, llevaba una onda y le dice, mi rey, yo me he enfrentado a leones y a osos. ¿Te fijas? Cuando yo decía, porque dicen, bueno, a ver, pero David, ¿cómo se iba a enfrentar? Un jovencito, un niño. No, no, no. A ver, enfrentarte a osos y a leones no es cualquier cosa, ¿eh? Al tú por tú y quitarle una presa, o sea, un oso hambriento y un león hambriento con ya una oveja y todavía enfrentarlo y matarlos, no es cualquier cosa, ¿eh? Porque decimos, bueno, pues a ver, tú ya te has enfrentado a un oso hambriento o a un, o sea, a un león. O sea, David está poniendo sus cartas sobre la mesa y dice, que no me vaya a librar mi Dios de este hombre incircunciso. Venga. Y salió. En este paréntesis, cuando se va David, ahí entra y le pregunta a Saúl, a Abner, oye, ese muchacho de quién es hijo. Y le dice a Abner, no lo sé, no lo sé. Después investigan, llega David con la cabeza del filisteo y le dice, yo soy hijo de Isaí de Belén. Esto es muy interesante, familia. David se enfrenta, va con la onda. La onda es muy interesante porque es una cuerda larga, tiene un ganchito, ¿cómo se llama? Es una en forma de U. Y tiene una parte, es que no recuerdo cuál es el nombre, pero se almacenan ahí la piedra. Y y en un lado se gancha, tiene como una argolla de cuero y se enlaza y queda colgando. Entonces, cuando pones la piedra, la giras, la lanzas y cuando la lanzas genera una velocidad explosiva, hermano, esa piedra, pero explosiva, tremenda, al grado que tenía la capacidad de romper, como ya lo mencioné, cráneos humanos. La piedra se quedó aquí hincada con el gigante. Algunos historiadores mencionan que atravesó la piedra a Goliat en el cerebro. Otros mencionan que se quedó hincada en medio del cerebro, como haya sido, le rompió el cráneo y lo mató. Cuando cae, David va, saca la espada del filisteo, con su propia espada va, le corta la cabeza, lo acaba de matar, o sea, se la encaja todavía, la saca y le corta la cabeza y se la lleva al rey. ¡Wow! Ahora, cuando ve el gigante a este muchacho que viene, vienes con palos, porque David no había sacado la honda. La honda era un elemento, era un arma mortal, mortífera, como un arco, como una espada, pero una honda. Y cuando saca la honda, no dice aquí qué cara puso Goliat, pero yo me imagino que dijo, ¿qué va a pasar? ¿No? Enfrenta y David lo asesina. Esto nos apunta a una historia fascinante. Es una historia intrépida de un hombre común y corriente, pero David ya había sido ungido por Samuel. No sé si tú te acuerdas. David ya había sido capacitado de manera sobrenatural para reinar. ¿Sí me explico? Y más bien un oficio dentro del rey era liberar al pueblo. ¿Y qué es lo que está pasando aquí con David? Está dándole libertad ¿a quién? Al pueblo. Cuando vencen, ¿qué hace el ejército? Se avienta encima ahora sí contra los filisteos y los filisteos salen corriendo y acaba el ejército de Israel con el ejército filisteo. Esta historia nos apunta a lo siguiente, hermanos y hermanas. Número 1, mis hermanos, la comparativa entre David y Goliat. ¿Te acuerdas? David, de ahí desciende, es ascendente ¿de quién?
de Jesús. De ahí desciende nuestro Señor Jesucristo. Esto apunta muy interesante. David viene de Judá, de Belén, ¿te acuerdas? ¿Dónde nació Jesús? Ahí nació, ahí mismo. Hermanos, esto es bien importante. El filisteo incircunciso, como lo llama David, apunta a nuestro peor enemigo. Y ese peor enemigo es la muerte. La muerte. El paladín filisteo quería destruir al pueblo, al ejército. Quería destruir, matar, acabar. Pero no pudo con ello. Nuestro Señor Jesucristo, descendiente de David, destruyó al paladín al cual nosotros íbamos corriendo a él, la muerte, y él la destruyó en la cruz del Calvario. Así nos apunta esta historia de David y Goliat. ¿A qué? A vencer la muerte. Y no nada más eso, el pecado. Hermanos, el pecado es grande, ¿sí o no? Es algo grandísimo. Si el mundo está como está, es por el pecado, que está contaminadísimo. Estamos muertos, estábamos muertos en delitos y pecados, pero por la gracia del Señor somos salvos. Pero el mundo está caído, mis hermanos, y es algo que el mundo no ve. Está cegado, está velado. La peor concepción que tiene el mundo es no saber que está caído y que está muerto en delitos y pecados, hermanos. Eso es lo peor que tenemos todos. Cuando Dios te da vida, te das cuenta de que Él te da libertad. Te ha dado vida. Te ha dado vida. Ha destruido lo más fuerte que te separaba de Dios. Este paladín, ¿te acuerdas el significado de la palabra? Se ponía en medio, daba terror. El pueblo de Israel le tenía pavor. No sabían cómo enfrentarlo hasta que vino un libertador. Te voy a decir algo. Tú y yo no sabíamos cómo enfrentar el pecado hasta que Jesús nos dio libertad para poderlo enfrentar. Pablo lo dice en Romanos capítulo 5. Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora Dios nos ha dado libertad, libertado de esa esclavitud en la cual tú y yo nos encontrábamos, mis hermanos. Y ahora ya no somos más presas del pecado, ya no más. ¿Qué significa eso? Que ahora, familia, tú puedes hacer batalla, lucha en contra de ese pecado. Oye, no estoy hablando de los pecados de los demás. Estoy hablando de tu propio pecado. Tú sabes que aunque somos cristianos, hermanos, ¿seguimos batallando con pecados? Claro que sí, batallamos con muchos. Ahora tú puedes hacerles frente. Antes, tú y yo no podíamos. ¿Sabes por qué? Porque Cristo, el rey al cual apuntaba este rey David en sus orígenes, ha destruido el enemigo al que apuntaba Goliat. Ha destruido la muerte. Ahora tenemos vida. Pero Alejandro, yo voy a morir. Sí, pero tenemos el preámbulo tan valioso de la vida eterna. Moriremos e iremos con Él, pero si Él viene, lo recibiremos con Él en las nubes en un cuerpo transformado, como lo dice la palabra en Tesalonicenses. Y estaremos con Él por siempre. Antes íbamos derechito a la muerte, pero ahora en Cristo nosotros somos más que vencedores, libres, tenemos vida. Eso significa ser libres de pecado. Libres de pecado no significa que tú puedes hacer lo que sea. Libre de pecado significa que ahora somos esclavos de Cristo para poderle hacerle frente. ¿Sabes a qué? A nuestros pecados, a nuestras batallas. Hermanos, hermana, esta batalla no se enfoca solamente, hermanos, en la batalla, que puede parecer muy bonita y es hermosa y vibrante. ¿A poco no? Esa es la batalla a la que apunta, la verdadera batalla a la que apunta la batalla entre David y Goliat. ¿Sabes cuál es? La de la redención.
Cristo nos ha dado libertad, nos ha dado vida y ha destruido nuestro pecado en la cruz del Calvario. Esa historia debería de vibrar siempre en nuestro corazón, hermanos, todo el tiempo, familia. Es hermosa. ¿Por qué? Yo iba a morir, familia, pero ahora estoy vivo en Cristo. Estaba muerto en delitos y pecados, ahora estoy vivo, como tú y como yo. Íbamos a ir al infierno, pero ahora no, ahora estaremos con Él por la eternidad. Y gloria a Dios por eso. Eso tiene que vibrarnos hasta las fibras más íntimas de nuestro ser. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Te acuerdas de esa frase de Pablo? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? ¡Wow! Eso, hermanos, vibra en el corazón del creyente. Amén. Sí. Sí, y es fascinante, pero es fascinante, ¿saben qué es? Que es que cada vez más la Escritura cobra más relevancia en todo lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿A qué me refiero con esto? A que, no sé si tú te has dado cuenta, pero basta con abrir las redes sociales hoy, el YouTube y todo, cualquier red social, y te das cuenta de cómo estamos tan deteriorados, de veras, como sociedad. En todo el mundo, no solamente hablo en el país de México, en todo el mundo estamos deteriorándonos cada vez más. Eso es a causa del pecado, hermanos. La moral está cada vez más por los suelos, familia. Hablo de solamente la moral. La moral. Hermanos, necesitamos más de Él. Y gloria a Dios, porque nuestro Goliat fue vencido. A eso apunta esta historia de David y Goliat. No es solamente la fe. No, hermanos, David es un tipo de Cristo. Él creía en nuestro Señor, obviamente, en la obra de redención. Obviamente, esta historia apunta a que Él venció a la muerte, la destruyó al enemigo que nos acusaba siempre, que es el diablo. Quedó destruido y destituido. Vamos a orar, por favor. Señor, el día de hoy te agradecemos muchísimo este tiempo. Gracias por tu fidelidad y la provisión que tú nos has dado en Cristo. Hoy estamos en tus manos. Queremos pedirte, por favor, que el temor que nos puede paralizar al abandonar nuestro pecado, por favor te pedimos que quede en tus manos. Que ese temor que nos paraliza de abandonar nuestro pecado porque pensamos que es incierto tus caminos y que pues en realidad nos paraliza, Señor, al no sentirnos seguros. Te pedimos que tú nos perdones por ello y lo arrojamos a tus pies. Ayúdanos, mi Señor, a estar conscientes y que nuestro corazón sea avivado para que tú te lleves la gloria y la adoración en todo lo que hagamos. Que las fibras más íntimas de nuestro corazón, de todo nuestro ser y de todo lo que hagamos, que todos, Señor, que siempre quedemos pasmados y estupefactos por la obra en la cruz del Calvario. Que podamos decir junto, como decía nuestro hermano Pablo: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde tu victoria? Que podamos darte la gloria y la adoración por la obra que has hecho de darnos libertad ahora en ti. Gracias, Señor, por esta historia de David y Goliat, porque nos apunta directito hacia la redención. Gracias, mi Señor, porque nos apunta directo a haber destruido nuestra condición pecaminosa y perversa. Gracias. Hoy estamos en tus manos, glorifícate
y sé tú llevándote toda la gloria en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, por favor, para despedir este tiempo. Si alguien trae alguna ofrenda, puede dejarla al final en la cajita que está a la entrada. Vamos a orar para despedir la reunión de hoy. Señor, el día de hoy agradecemos muchísimo por la provisión que tú nos das. Queremos pedirte que bendigas las ofrendas en esta noche. También queremos solicitarte, por favor, que nos libres de la avaricia, que nos ayudes a poder dar testimonio de ti, incluso con ellas. Y también queremos pedirte, por favor, mi Señor, que hagas y sigas haciendo la obra en nuestros corazones. Gracias por este tiempo. Guárdanos de cualquier situación en nuestro camino. Protégenos y llévate siempre toda la gloria y la adoración. Gracias por este tiempo. Queremos pedirte que tu mano poderosa sea extendida sobre nosotros y que tú te sigas llevando toda la adoración y todo el honor con todo lo que hagamos. En tu nombre, Cristo, nosotros oramos y decimos, familia, amén. Que la gracia del Señor sea contigo. Si el Señor lo permite, nos vemos el domingo. Los miembros, el domingo hay reunión de miembros 10:30 de la mañana, 10:30 de la mañana, por favor, ¿sale? Gracia y paz.